el de la absorción gaseosa en soluciones diluidas. Lo que vamos a ver ahora es un intento de simplificar el cálculo que debemos realizar para la absorción gaseosa o la desorción. Los métodos que van a venir a continuación se han desarrollado en una época también en la que los cálculos muy detallados o precisos no eran muy fáciles de desarrollar, en el sentido de que no habían pues calculadoras ni computadoras. Entonces han sido desarrollados en cierta manera con la tendencia de utilizar gráficas a partir de las cuales se pueda hacer el cálculo. De todas maneras, las gráficas no ofrecen una precisión muy alta. En el gráfico nosotros no podemos tener mucha precisión en el trazado. Sin embargo, era una ayuda el poder realizar algunos cuantos cálculos y con esos cálculos pasar a una gráfica y obtener los valores de la gráfica. Digamos que en nuestros días el uso de esas gráficas ya no es tan conveniente, pero lo que sí queda todavía como importante y conveniente son las ecuaciones con las cuales se desarrollaron esas gráficas. Entonces, ya no nos sirve mucho una gráfica porque tenemos a nuestra disposición una calculadora que da hasta 16 dígitos de precisión, o por ahí, ¿no?, dependiendo de la marca de la calculadora, que es mucho más exacto si es que contamos con la fórmula. Si contamos con las formulaciones, entonces va a ser mucho más conveniente calcularlo de esa manera. Y bueno, de todas maneras, las gráficas todavía son utilizadas, pero cuando se requiere un cálculo rápido, digamos, ¿no? Algo que más o menos está a la mano, uno hace un cálculo aproximado y con ese cálculo aproximado puede recurrir a las gráficas. Es una ayuda, pero no va a ser un reemplazo para los cálculos que ahora nosotros tenemos a nuestra disposición en las calculadoras o en las computadoras. Bien, vamos a ver cómo es este desarrollo. Bueno, la absorción de gases, que ya hemos venido desarrollando, implica la transferencia de un componente desde un gas que lo contiene hacia un líquido en el cual es soluble. También hemos visto que algo parecido podemos expresar para la desorción, ¿no? La desorción es la operación inversa, en la cual el componente se transfiere del líquido hacia el gas. Por lo general, los componentes transferidos son gaseosos. Y por gas, saben que uno se refiere a una sustancia que se encuentra en el estado gaseoso, pero a temperatura por encima de su temperatura crítica. No obstante, también es posible que se pueda trabajar con vapores. Los vapores son aquellos que se encuentran en el estado gaseoso, pero están por debajo de la temperatura crítica, es decir, pueden ser condensados. Los gases encima de la temperatura crítica no pueden ser condensados. Para condensarlos hay que enfriarlos previamente. Al enfriarlos se pueden
con una cierta presión se pueden condensar, pero mientras estén por encima de la temperatura crítica, uno los presiona, le mete presión y no se condensa. Esa es la termodinámica que ustedes tienen que haber estudiado. En el caso de la desorción, igualmente podemos estar hablando de gases, pero también de líquidos que pueden ser más volátiles que el líquido que va a ser considerado como inerte. Es así, por ejemplo, que nosotros podemos realizar la desorción, por ejemplo, de la acetona contenida en una corriente de agua. La acetona es un líquido también a temperatura ambiente, pero es mucho más volátil que el agua. La presión parcial a una temperatura dada es bastante más elevada en el caso de la acetona que en el caso del agua, ¿no? Entonces, también nosotros podríamos trabajar la desorción de una mezcla de agua y acetona y trabajarla con los métodos que ya hemos estado viendo en las últimas clases. Bueno, tanto la absorción como la desorción, en el caso de los gases que son absorbidos por disolución, normalmente son muy poco solubles en el líquido. El oxígeno o el nitrógeno del aire, por ejemplo, en algunos casos pueden disolverse en el agua, pero se pueden contar casi en partes por millón, en algunos casos, dependiendo de la temperatura. Lo que quiere decir que es una concentración muy baja, muy baja. Bueno, a temperaturas ambientes el aire tiene una cierta disolución en el agua, por ejemplo. Sigue siendo una composición bastante baja, de tal manera que podemos nosotros catalogarlas como una disolución en soluciones diluidas. Entonces, este caso especial de las soluciones diluidas, en una parte nosotros lo hemos visto en clases pasadas, pero ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Se aplica cuando la cantidad de soluto absorbido es bastante pequeña comparado con el flujo total de líquido, de tal manera que nosotros podemos considerar que en el caso de la absorción, el flujo de líquido prácticamente no cambia en toda la columna, porque lo que va absorbiendo del soluto es una cantidad tan pequeña que es numéricamente despreciable comparado con el flujo de líquido. Entonces, en esa circunstancia, digamos, si esto representa el tope de la columna, ¿no?, que está entrando hacia el plato número 1 del líquido, al final de la columna, en la parte inferior de la columna, prácticamente es la misma cantidad, casi no ha cambiado. Y de la misma manera podríamos considerar que el flujo inerte del líquido es también aproximadamente el mismo. Es tan poca la diferencia que casi no hay mucha, no se nota la diferencia en los flujos en el líquido. Y algo parecido podríamos decir en el caso del gas. En el caso del gas, cuando tenemos una desorción, o también inclusive en el caso de una absorción, pero con cantidades en el gas proporcionalmente pequeñas, entonces también podríamos considerar que el flujo del gas que está ingresando por el fondo de la columna es aproximadamente igual al flujo que está saliendo por el tope de la columna y aproximadamente igual al flujo de lo que hemos llamado el gas inerte, ¿no?, libre de soluto. Entonces,
si nosotros consideramos la forma de presentar las composiciones, que hemos llamado la composición libre de soluto, y la composición molar, ¿no? O sea, las letras minúsculas para la composición molar y la composición libre de soluto en mayúscula, debido a la muy baja concentración del soluto, aproximadamente las dos composiciones son equivalentes, se hacen prácticamente iguales. Lo mismo en el líquido como en el gas, ¿no? Es para el gas y esto para el líquido. De tal manera que nosotros podríamos considerar el trabajar con cualquiera de las dos composiciones porque son prácticamente iguales. Vamos a ver que hay una diferencia porque definitivamente nosotros utilizamos la forma de presentar las composiciones en esta forma libre de soluto porque nos daba la ventaja de que la recta de operación era recta. Esa era una ventaja para el cálculo en otras condiciones en donde esta composición era diferente o no podíamos considerarla igual que la composición molar. En cambio ahora nosotros vamos a considerar que prácticamente los dos son equivalentes, lo que nos equipara las características. Vamos a ver cómo se trabaja. Bueno, para estos casos en que las soluciones son bastante diluidas y se puede considerar esta característica indicada acá, se pueden realizar simplificaciones en los cálculos que en términos genéricos se han conocido con el nombre de métodos de Kremser. A pesar de que Kremser fue la persona que inició, digamos, este tipo de desarrollo por los años 50, pero posteriormente otras personas han venido continuando los desarrollos con otras aplicaciones, inclusive hasta hace muy poco, pero se sigue llamando en general a los métodos de trabajo con soluciones diluidas como métodos de Kremser. Vamos a presentar acá un desarrollo, una demostración de los métodos de cálculo que podría ser un poco extensa y árida, pero es más que todo para mostrar que hay una lógica y un desarrollo muy simple, aunque puede ser un poco largo y engorroso. Para las soluciones que cumplen la ley de Henry, un balance global del soluto que se absorbe con un solvente puro, estamos hablando de un balance de masa, lo podemos representar acá. Solamente como ejemplo y para después hacer una extensión a cualquier número de platos, se está presentando acá una columna de 5 platos o de un número limitado de platos solamente para mostrar el cálculo. En este caso, el balance dice que el soluto que esté entrando por esta corriente debe ser comparado con lo que está saliendo por acá, equivalente a esta relación, considerando que el líquido que está entrando es un líquido puro, o sea, no hay soluto por acá, está entrando una cantidad de soluto y por balance la suma del soluto que está saliendo con el gas y con este líquido tienen que ser, pues, esa suma tiene que ser igual a lo que entró, ¿no? Ese es el balance. Bien. Esto se puede ir haciendo sucesivamente con las diferentes etapas. Digamos, si tomamos la referencia aquí, también lo que está subiendo por acá, que sería el flujo de vapor 5, ¿no? El contenido de soluto en este flujo, siempre considerando que aquí no está entrando nada, debe ser la salida igual a esto más esto de acá.
Es una repetición de lo mismo y así lo podemos continuar, ¿no? Estamos hablando en este caso de flujo másico del soluto, tanto en el vapor como en el líquido. Entonces, para cualquier plato N en esta columna, podemos expresar de esta forma el balance en cualquiera de los casos, para cualquier plato. Ahora, el equilibrio nos está indicando que el contenido de soluto en una corriente de gas G es el producto de ese flujo por la composición molar. Y de la misma manera en el líquido, la composición o el contenido o la masa de soluto que está cayendo de un plato determinado es el producto de la composición molar en el líquido por el flujo del líquido. Y además debemos recordar que existe un equilibrio. Como hemos dicho anteriormente, el equilibrio representado por la ley de Henry, nosotros lo hemos presentado en clase anterior en función de las características molares, ¿no? Esta es la ley de Henry. Pero considerando que las soluciones son bastante diluidas, ya hemos dicho que podemos reemplazar simplemente la I minúscula por la I mayúscula, en este caso. Bien, entonces, combinando, se puede encontrar esta relación, digamos que el soluto saliendo de un plato va a ser igual al final de esta línea, ¿no?, al soluto que está cayendo en el líquido entre una relación donde L es el flujo de gas, perdón, de líquido, G el flujo de gas y M la constante de Henry. Esta sería la pendiente de la relación de equilibrio que nosotros tenemos. En este caso, este término, representado aquí como A, es una constante, ¿no?, considerando que casi no varía el líquido y casi no varía el gas, ¿no?, y M es una constante, entonces todo esto es constante. Esta constante a lo largo de toda la columna es lo que llamamos el coeficiente de absorción. ¿Bien? Y entonces, como resultado de esta línea, tenemos que hay una relación entre el soluto en el vapor y el soluto en el líquido. Esa relación está dada por esta constante A. Entonces, si L entre G es la pendiente de la recta de operación y M es la pendiente de la recta de equilibrio, entonces consideramos que A es una relación entre ambas pendientes. A es llamado factor de absorción y la inversa, 1 sobre A, es llamado el factor de desorción. Entonces, al sustituir en las ecuaciones de arriba, podemos empezar a hacer un desarrollo para tratar de encontrar, en función de este término, el factor de absorción, cómo es la absorción que se realiza en esta columna. Entonces, operando sucesivamente con el ejemplo de la columna mostrada y con lo que hemos encontrado recientemente, acá tenemos para el plato 5, tratando de encontrar la relación con A, luego ese mismo valor donde se reemplaza el flujo 4, como lo vemos acá, sucesivamente vamos a reemplazar el del plato 2, luego el del plato 1. Al final podemos ver que el contenido de soluto en el
plato 5, es decir, lo que está saliendo de esta columna, lo podemos relacionar directamente con el contenido de soluto en el líquido que está cayendo del plato 1, el flujo en el contenido de soluto en el vapor, también en el plato 1, que es lo que está saliendo de acá, y con A. Finalmente, para completar la operación, aquí tenemos la relación exclusivamente entre los contenidos de soluto en las corrientes en los extremos de la corriente, de la columna, ¿no? O sea, lo que está entrando arriba, lo que está saliendo arriba y lo que está entrando abajo como gas y saliendo abajo. Solamente estamos en función de A, que es el factor de absorción, y los diferentes términos para la entrada y la salida. En este caso, si es que L0 es igual a 0, es decir, si entra puro el líquido, entonces podemos simplificar a esta relación. Pueden ver entonces que hay una relación más o menos cuantificable entre la composición que está entrando, la composición que está saliendo, tanto arriba como abajo, ¿no? Que son normalmente datos que nosotros queremos tener como especificación, ¿no? Especificamos cuánto queremos arriba, si conocemos el factor de absorción, entonces podemos calcular cuánto está saliendo abajo. Este L5 a su vez está dado por esta igualdad. Entonces, podemos hacer una combinación, continuando, esto es un poco árido, pero encontramos aquí una cierta relación, la relación entre el contenido de soluto que está entrando y el contenido de soluto que está saliendo. En este caso, a esto le damos el nombre de la letra griega phi en este caso, ¿no? Y esto sería para nosotros un término que, de acuerdo a esta relación que está acá, depende exclusivamente de A, que es el factor de absorción. Y como ven ustedes, esta es la relación entre la cantidad de soluto que entra con el gas y la cantidad de soluto que sale con el gas. Es decir, es una relación de cuánto se está, digamos, una indicación de cuánto se ha absorbido y cuánto está quedando del total de lo que se absorbió. Digamos, entra 100 y cuánto de ese 100 está saliendo, porque lo podemos calcular con esta relación. Por las relaciones de composición en el gas, podemos entonces también calcular que este factor corresponde a el flujo que está entrando por aquí y el flujo que está saliendo por arriba. Entonces, este factor lo podemos nosotros calcular si conocemos el valor de A. Y conocer el valor de A implica conocer la constante de Henry y los flujos relativos de líquido y de gas. Este término es llamado la fracción de recuperación, es decir, qué cantidad de soluto no es absorbido. Esto es naturalmente un dato importante en la operación de la absorción. Y el uso de esta ecuación se ha graficado, como lo vamos a ver dentro de un momento. Bien, en algunos casos el factor A no es constante. Por ejemplo, si tenemos una variación en la pendiente de la recta, es decir, la recta de equilibrio no es recta, sino es ligeramente curva, entonces
se puede utilizar si es que varía, por ejemplo, por cambios de temperatura. Puede usarse un factor promedio y al realizar esa operación, matemáticamente podemos representar entonces en base a ese factor promedio, de tal manera que podemos realizar los cálculos de absorción o de desorción, porque el análisis lo podemos hacer exactamente igual para una columna de desorción. En ese caso, miren, si este es el factor para la absorción, para la desorción es completamente parecido. En este caso, S es la inversa de A. Sí. Bueno, este desarrollo a nosotros quizá no nos parezca muy significativo ahora, pero cuando fue desarrollado fue importante porque se pudo realizar gráficas como esta, ¿no? Esta es la gráfica que relaciona estos factores de absorción o su inversa, que sería el factor de desorción, con el término phi, que como hemos dicho, nos determina la cantidad de soluto que no se está absorbiendo en la columna, y mediante eso poder realizar los cálculos con una gráfica como esta, de tal manera que se puede realizar relativamente rápido el cálculo. Aquí tenemos, miren, ojo que para introducir esta gráfica en la diapositiva yo la he invertido. No es significativo eso porque igual podemos seguir usando la gráfica con los diferentes valores. Esta es una gráfica válida para la absorción o para la desorción. Lo que nos sirve de manera interesante, miren, ya que aquí estamos hablando de los factores que dependen de un N, y N es el número de platos. Entonces, mediante esta gráfica es posible determinar cuántos platos sería necesario para una columna de desorción que cumpla ciertas especificaciones, básicamente el factor de absorción o el factor de desorción, como estamos indicando acá. Entonces, si nosotros tenemos cualquiera de estos datos, el factor, por ejemplo, el factor de absorción, y conocemos el número de platos en nuestra columna, podemos determinar cuánto es lo que está saliendo por el tope. O viceversa, si nosotros tenemos, por ejemplo, este factor que depende de los flujos y queremos una cierta... No, este depende de los flujos y este depende de nuestras especificaciones, lo que queremos nosotros que se produzca en la absorción. Entonces, con esta gráfica podemos determinar cuántos platos se requieren para cumplir esa especificación. Como ven, es más o menos conveniente el haber desarrollado este método para poder hacer ese cálculo en forma gráfica. Repito, la gráfica, para que sea muy precisa, tendríamos que hacerla una gráfica por lo menos de 1 metro por 2 metros, ¿no? De tamaño. Y hacer ahí determinar los valores. Mucho más conveniente es que nosotros hagamos los cálculos con la calculadora o con la computadora. Pero repito, el valor de esta gráfica era más apreciada, por ejemplo, en mi época de estudiante, cuando no habían todavía calculadoras, ¿no? Imagínense hace cuántos años. Es un método, repito, que ya no se usa tanto como gráfica, pero sí como por las ecuaciones y por el cálculo. Entonces, una gráfica de este tipo es llamado un gráfico de Kremser.
hay variantes que vamos a ver de inmediato. Bien, de una manera semejante se puede realizar el balance en cualquier plato, pero esta vez tomando en consideración el balance global, como lo hemos ya trabajado en otra ocasión. ¿Bien? Si este es el balance global en el cual nosotros tenemos un conocimiento del flujo inerte de gas o del flujo inerte de líquido, ¿no? También nosotros podemos considerar, ¿no?, aplicando la relación de equilibrio, en este caso decimos que hay una constante de Henry y como es una solución suficientemente diluida, se puede trabajar con esta expresión. Entonces también acá hay un cierto desarrollo, lo voy a avanzar un poquito. El procedimiento es bastante semejante al que hemos hecho anteriormente, es decir, para realizar la operación, hagamos de cuenta que tenemos una columna y vamos haciendo el balance de punto a punto. Estas son las ecuaciones generales y aplicamos esa ecuación, por ejemplo, en el plato 1. Aquí estamos viendo lo que pasa en esta referencia, en el plato 1, comparado con el plato 2, perdón, con el flujo que viene, que sería el Y2, o sea, alrededor de este plato tenemos esta relación. De la misma manera, miren, acá se está relacionando la concentración que sale de equilibrio del plato 1 hacia arriba con la que está viniendo de abajo del plato 2 y con lo que estaría, aquí se hace referencia a un Y0 ficticio, no lo tenemos acá, pero para efectos del cálculo lo vamos a considerar. Obviamente, si esto no existe, esto podría ser 0, ¿no? Pero lo mantenemos ahí porque posteriormente vamos a verles su utilidad. Bueno, entonces, de esta manera podemos hacer lo mismo para el plato 2. Entonces, el plato 2 ya incluye lo que viene del plato 3 y lo que cae del plato 1. Una vez más, después de hacer la operación, vamos a tener una relación solamente en donde intervienen I sub 0, I sub 3 y obviamente el I sub 2 que estamos buscando. Acá lo tenemos. Digo, es un poquito largo y tedioso, no es mi intención tampoco que ustedes vayan a profundizar demasiado en esto, es solamente lo que pasa es que se realiza una operación de plato a plato, haciendo cada vez más la ampliación de las ecuaciones como lo que estamos viendo acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, al final obtenemos la relación entre el I0, que va a ser para nosotros como ancla, el I2, que es para el plato, y lo que viene del siguiente plato. Entonces, repetimos para el plato 3, nuevamente hay una combinación de términos, ¿sí? Aquí ya es la repetición de lo que viene arriba, de tal manera que si avanzamos de plato a plato hasta los últimos platos, hasta el plato N, que es el último, entonces tendríamos una relación así, donde A es el factor de absorción que ya indicamos antes, Y0 es este término ficticio del que vamos a ver en un instante, y este es el valor de lo que está entrando hacia el último plato, ¿no? Recuerden, estamos hablando de la absorción y hay un gas que está entrando por abajo. ¿Bien? Como hay una relación de equilibrio para un plato N, también tenemos una concentración de líquido. Simplemente es la relación con la constante de Henry que aquí aparece. Bien, pero el balance en el plato 1 utiliza esta relación la hemos visto al inicio,
y es resultado de la relación de balance general que también le hemos visto en clases anteriores. Entonces, cuando se realiza la combinación, finalmente obtenemos a partir de esto ir reemplazando el I0 por un equivalente, ya que si este I0 existiera, tendría que tener un equilibrio con un equivalente de X0, ¿no? Que es la concentración que está entrando por el tope. Claro, I sub 0 no existe, pero M por X sub 0 sí existe. O sea, X sub 0 sería la composición del líquido que esté entrando. En la mayoría de los casos ya sabemos que si es un líquido puro, esto va a ser 0. Pero en los casos en que no es puro, de todas maneras podemos aprovechar esta misma ecuación incorporando esta constante de Henry. ¿Bien? Entonces, acá tenemos también una relación. El término de arriba, esta diferencia, es la absorción neta, miren, entre lo que entró y lo que queda arriba. Pues esta diferencia es simplemente lo que se ha absorbido. ¿Bien? Y esta relación abajo es la máxima absorción posible, suponiendo que estamos saliendo con otro plato más en el equilibrio. Entonces, esta relación está dada por esta fracción que incluye solamente al factor de absorción. Se puede hacer exactamente el mismo balance y el mismo desarrollo algebraico para encontrar el equivalente para la desorción, pero ahora en función de las composiciones de líquido entrando y saliendo. Entonces, una vez más, tenemos una relación en la que nosotros podemos desarrollar estas ecuaciones gráficas en forma gráficas y utilizar las gráficas para los cálculos. Se puede calcular el número de etapas ideales a partir de estas dos ecuaciones, porque aquí yo tengo una n, que es el número de etapas, ¿no? Si despejo la n a partir de estas dos ecuaciones, puedo llegar a estas dos ecuaciones que calculan el número de platos ideales para una solución diluida, tanto en la absorción como en la desorción, a partir de las composiciones de entrada y salida, como vemos acá, y el factor de absorción. En este caso, ya saben que en el caso de la desorción, podemos utilizar también S, ¿no? Que es la inversa de A. Entonces, esta es una ecuación que también la desarrollamos gráficamente. Pueden darse cuenta que es una variante del desarrollo anterior. Esta es otra forma de presentar la gráfica de Kremser. En este caso, lo que estamos teniendo acá es el número de platos para la columna. Y como se puede demostrar para las soluciones diluidas, el número de platos también sería equivalente al número de unidades de transferencia en una columna empacada. Entonces, pueden darse cuenta de la conveniencia de utilizar una ecuación como la diapositiva anterior o una gráfica como la que tenemos acá. Bien. Bueno, para completar el tema, anteriormente vimos que se podía representar en una columna empacada la transferencia de masa de esta manera, donde HT era la altura total de la columna, que podía representarse por dos términos. Una parte que le llamamos la altura de una unidad de transferencia y otra parte que llamamos el número de unidades de transferencia. Este es el caso de la absorción y de manera semejante se puede desarrollar las ecuaciones para la desorción. En el caso de las soluciones diluidas que hemos estado viendo, se simplifica a esta forma.
Y si la curva de equilibrio es una recta, como lo que hemos visto en esta clase, entonces, considerando que se tratan soluciones diluidas donde los líquidos o los gases prácticamente son invariables a lo largo de la columna, entonces encontramos que podemos calcular el número de unidades de transferencia en esta columna empacada con esta ecuación, o simplificando un poco más todavía, ¿no?, con rectas ambas en la curva de equilibrio y la recta de operación, entonces se puede desarrollar el número de las unidades de transferencia a partir del factor de absorción, igualmente con las composiciones de entrada y salida, tanto para la absorción como para la desorción. Aquí A nuevamente es el factor de absorción y se puede utilizar también su inversa. Esta misma gráfica que hemos visto hace un rato nos permitiría trabajar con estas ecuaciones que en esencia son lo mismo. ¿Bien? Bien, entonces creo que con eso ya hemos terminado el tema de la absorción. En la próxima clase vamos a ver algunos problemas de aplicación de lo que hemos visto en esta presentación de hoy. Bueno, lamentablemente el tiempo, 1 hora, es corto para desarrollar prácticamente cualquier cosa, así que no nos queda más que terminar la clase y por favor activen sus videos para pasar la asistencia final. Si tuvieran algo que manifestar, naturalmente me lo